¿Qué cosa tan loca te dijo tu terapeuta que tuviste que cambiarlo inmediatamente? ¿Qué tal si te comparto un poco sobre mi experiencia con los terapeutas? En resumen, me encontré con varios que parecían perdidos en su propio laberinto profesional. Una vez, mientras hablaba con una de ellas sobre mi infancia, las lágrimas brotaron de mis ojos. Después de abrirme de esa manera, su única respuesta fue: ¿alguna vez has tenido una interrupción del embarazo? Generalmente eso es lo que deprime a las mujeres. Resulta que era una oficina de terapia con un enfoque bastante religioso. En mi adolescencia, hablé con otra especialista que decidió compartir mi historia con mi madre, quien, al escucharla, optó por negar todo lo que había dicho. Y para colmo, la terapeuta me acusó de mentir sobre mi situación. ¿Te imaginas el impacto que eso tuvo en mí? Fue devastador. Más tarde, me senté con otro terapeuta que, al escucharme expresar mi deseo de dejar los medicamentos, me acusó de estar llenando recetas con varios doctores y farmacias para luego venderlas en un bar donde trabajaba. Increíble, me amenazó con revisar su base de datos para corroborar mis solicitudes de recetas. Yo le respondí que sería más sensato hacerlo antes de lanzar acusaciones tan descabelladas. Entonces, se levantó en medio de la sesión y realmente fue a comprobarlo. ¿Y sabes qué? Ni siquiera se disculpó después de descubrir que se había equivocado. Así que, en resumen, todos esos terapeutas fueron un desencanto total, y decidí no volver a ellos. ¿Quién necesita ayuda de esa índole? Después de la última experiencia, regresé a casa y decidí deshacerme de cada una de mis recetas. Luego escribí una reseña muy contundente sobre lo que había vivido. Pasé 10 años sin medicación y, wow, esa sensación de libertad fue indescriptible. Increíble, ¿verdad? Desde que era pequeña, siempre supe que pensar de manera diferente formaba parte de mí. Pero cuando empecé a ver terapeutas, la experiencia no fue la que imaginaba. Mi primer terapeuta, particularmente, tenía una forma muy peculiar de explicarme mi propio autismo, como si él fuera el experto y yo, simplemente una persona perdida. Recuerdo que durante unas vacaciones familiares dije que había tenido un ataque de ansiedad y él, con toda la seguridad del mundo, me explicó que eso había sucedido porque las expectativas no coincidían con la realidad. ¿De verdad? En lugar de entenderme, apenas me estaba descalificando. Lo peor llegó cuando me criticó por usar a mi mamá como un apoyo emocional. O sea, es un pecado acudir a mi madre, que es tan amorosa y comprensiva, después de haber intentado todo para calmarme. Estaba completamente agotada y aún así seguía sintiéndome más ansiosa que nunca. ¿Acaso es erróneo buscar refugio en la persona que siempre me ha apoyado? Finalmente, después de 3 intentos, encontré a mi actual terapeuta. ¿Y qué diferencia? Ella es increíble, realmente me ha ayudado de maneras que ese otro tipo nunca podría. Es un verdadero alivio sentirme escuchada y comprendida. A veces, la búsqueda del apoyo adecuado puede ser un camino difícil, pero cada paso vale la pena cuando encuentras a la persona indicada. Fui a ver a una terapeuta porque me habían diagnosticado cáncer de mama en etapa 4. En su perfil en línea decía que tenía experiencia trabajando con personas que padecían cáncer, así que decidí darle una oportunidad y la consulté regularmente. Un día, mientras hablábamos, comenté que estaba preocupada por lo que significaba la Navidad para mi familia. Estaba a mitad de la frase, diciendo, estoy preocupada porque, y justo me detengo un segundo para organizar mis pensamientos. En ese momento, ella interrumpe y me dice, ¿por qué será tu última Navidad? ¿Se imaginan? No era en absoluto lo que pensaba decir y, por supuesto, se lo hice saber. La despedí y le expliqué exactamente por qué, y ¿saben qué? Aquí estoy, 7 años después todavía dando la pelea. Tal vez debería enviarle una tarjeta de Navidad. Imagina que un día un colega te llama de manera urgente y te dice que necesita verte en su oficina. Pero no es por un asunto laboral. Resulta que está atravesando una crisis de salud mental y desea que le ayudes a manipular la situación. Así me sucedió a mí. Este individuo me pidió que le mintiera a su novia, que le dijera que éramos amigos y no que él era mi cliente. Quería que le aconsejara que debía quedarse con él. Resulta difícil expresar lo incómodo que fue recibir tal solicitud. La novia me contó que él había dejado notas engañosas sobre su bienestar, escritas con crayones y que las había puesto al alcance de sus hijos. Eso sí que es jugar con fuego, ¿verdad? Fue entonces cuando tomé la decisión. Esto no era correcto y ya no podía seguir involucrada en esto. Terminé la conversación, pero no me libré tan fácil. Empezó a llamarme insistentemente hasta que mi esposo intervino y le planteó una advertencia. La historia no terminó ahí. Más tarde, fue arrestado por acosar a otros pacientes. Una locura total. En fin, a veces hay que poner límites y recordar que la salud mental es un asunto serio.
No sé si esta historia recibe la atención que merece, pero siento la necesidad de compartir lo que viví durante mi secundaria, cuando la depresión me asaltó con fuerza. Asistí a terapia con una psicóloga que parecía genuinamente interesada en ayudarme, pero cada conversación giraba en torno a mi mamá. Cada vez que intentaba hablar de otra cosa, ella me desviaba nuevamente a ese punto central, mi madre. Recuerdo un día en que la terapeuta me insinuó que estaba sufriendo daños a manos de mi madre. Me obsequió una pintura que reflejaba a ambas, una niña y una mujer en medio de una tormenta, rodeadas de cuchillos que caían del cielo. En aquel momento, no comprendía del todo cómo funcionaba la terapia. Era mi primera experiencia, y al ser la profesional confiaba en su criterio. Las cosas tomaron un giro inesperado cuando mi mamá, sin ofrecer explicaciones, prohibió que la volviera a ver. Comencé a ver a mi terapeuta como una aliada, convencida de que mi madre era la villana de nuestra historia. Lo más extraño fue cuando mi terapeuta se comunicó conmigo en secreto y me ofreció seguir viéndola sin costo, siempre bajo la premisa de la confidencialidad. Sin embargo, después de esa primera sesión gratuita, me quedó un sabor extraño. Empezó a buscar información comprometida sobre mi mamá. En ese tiempo yo me infligía dolor, y ella me pidió si podía tomar fotos de las marcas. Fue en ese instante que comprendí que estaba cruzando límites que nunca debió haber tocado. A partir de ahí no volví a saber de ella. Con el tiempo, me enteré de que era la testigo estrella en juicios de custodia en nuestra pequeña ciudad y albergaba una fuerte animadversión hacia mi madre, que además era abogada familiar. En uno de esos juicios, reveló todo lo que yo le había compartido, desde los momentos difíciles hasta los más íntimos. Habló de mis peores experiencias con ella, presentándolas como un argumento válido para cuestionar la capacidad de mi madre para cuidar de mí. Pero aquí está la parte más dolorosa. En un pueblo pequeño todo se sabe, y esa mujer utilizó mis palabras en su propio beneficio, justificando sus acciones como si las realizara por mi bien. Esa es la razón por la que mi madre me sacó de la terapia. Nunca me explicó por qué, y creo que lo hizo para protegerme, para que no me sintiera culpable. No sabe que descubrí la verdad, y aún me persigue un remordimiento profundo por todo esto. No lo despedí porque era solo un niño, pero nunca volví. Mi infancia fue un verdadero caos. Mi madre era cruel, me sometía sin pensar en las consecuencias. Cada vez que compartía el mismo techo que ella, mis noches se llenaban de pesadillas y momentos de inmovilidad aterradora. Como consecuencia, me encontraba en situaciones profundamente humillantes. No podía moverme y, cuando eso sucedía, las represalias eran aún más severas. Un día, su hermana la instó a que me llevara a un psicólogo. Ella, que siempre intentaba proyectar esa imagen de madre perfecta ante los demás, no tuvo más remedio que aceptar. No sé dónde encontró a ese profesional, pero recuerdo lo que me dijo con claridad en su consultorio. Los animales mojan su cama, las personas duermen en camas secas. Si no puedes mantener tu cama seca, no la merece. Esa frase se convirtió en el eco de su voz cada vez que me arrastraba de la cama para castigarme. Sin embargo, tras esa visita, no volvimos a buscar ayuda. Ah, y sí, ella estuvo presente en esa cita. Yo debía tener unos 8 o 9 años. No la he visto en años y no tengo intención de hacerlo. Ahora estoy bien en la vida. Un día, me encontré en una discusión encendida con alguien muy cercano a mí, y todo comenzó porque no estaba de acuerdo con que mi suegra entrara en mi habitación. Para colmo, me decía que estaba equivocada por no quererla ahí, argumentando que ella dormía en la cama de su propio hijo cuando lo visitaba. Me miraba con desprecio y me dijo: ¿no es eso lo que hacen todos? La intención de esa charla era manifestar que mi suegra no respetaba mis límites. Simplemente no quería que invadiera mi espacio, que tocara mis cosas o que se encargara de mis tareas del hogar. Había tenido suficiente. Había pasado tiempo, meses en realidad, en los que ella siempre mostraba apoyo hacia todo lo que decía mi esposo. Sin embargo, desde el primer día se notaba que no tenía una buena opinión de mí. Siempre lanzaba comentarios sarcásticos y me dirigía miradas despectivas, mientras perturbaba la paz de mi marido. Más que mejorar nuestra relación, ella la complicaba. Cuando finalmente perdí los estribos, ella todavía tuvo la desfachatez de decirme, con una sonrisa burlona en el rostro, que era la mejor en su campo. Me hervía la sangre. Y eso sucedió hace más de 7 años. Afortunadamente, hace unos 2 años y medio encontramos un terapeuta realmente útil. Él es todo lo contrario de esa mujer. Su apoyo ha sido fundamental y nos ha ayudado de maneras que nunca imaginé. En ese momento, estaba trabajando para una revista famosa y reconocida. Una de mis terapeutas me llamó afuera de la sesión y empezó a hablarme sobre un cliente que era fotógrafo. Me pidió si podía mostrarles su libro para tratar de conseguirles alguna oportunidad.
Fue una transgresión total de mi confianza. Así que decidí cortar toda comunicación con ella después de eso. 10 años más tarde necesitaba despedir a otra terapeuta. Estaba explicándole cómo quería procesar el trauma de mi cesárea cuando, sin pensarlo 2 veces, interrumpió y me dijo: ¿por qué tomaste el camino fácil? ¿Se imaginan tener que lidiar con comentarios así en un momento tan vulnerable? Estaba en terapia principalmente por traumas de la infancia. Cuando decidí cortar relaciones con mi madre abusiva, ella se las ingenió para contactar a mi terapeuta. En las primeras sesiones me sorprendió cómo mi terapeuta empezó a presionar por una reconciliación. Todo cambió cuando me dijo que iba a aceptar a mi madre como su cliente también. Sin embargo, justo en esa misma sesión decidió dar marcha atrás. Pero ya era demasiado tarde, el daño estaba hecho. Era un joven adulto devastado y no vi venir esa situación. Pero ahora, al mirar hacia atrás, especialmente después de trabajar con 2 terapeutas más, me doy cuenta de que él no tenía una buena habilidad para mantener límites profesionales en otras áreas también. Tal vez, al final, todo resultó para bien. Siempre pensé que encontrar al terapeuta adecuado sería una tarea sencilla. Pero la realidad resultó ser muy distinta. Mi primera experiencia fue con una recién graduada. Buscaba ayuda para mis síntomas de trastorno obsesivo-compulsivo, que me mantenían en un estado de incapacidad. Ella intentó ayudarme a entender lógicamente que no necesitaba repetir ciertos actos múltiples veces. Ahora sé que ese enfoque no es efectivo para el trastorno obsesivo-compulsivo. Después fui a una terapia de pareja, organizada por mi pareja controladora. Él se adueñaba de la narrativa. Ya estaba sufriendo un abuso emocional tal que incluso contemplé ingresar a un hospital, sintiéndome completamente fuera de mi mente y sin poder confiar en mi propia percepción. Este terapeuta me asignó tareas para mejorar como pareja, sin darse cuenta del daño que estaba sufriendo. Poco tiempo después, él decidió que ya no quería continuar la relación tras 5 años juntos, porque sentía que ya no era la persona divertida que conoció y porque le incomodaba cuando intentaba tener relaciones íntimas y yo no estaba interesada. Mi tercera experiencia fue con un psicólogo de la universidad, mientras lidiaba con el trauma derivado del acoso que sufrí por parte de un colega. A menudo se olvidaba de mi nombre. Era evidente que estaba abrumado con su carga de trabajo, a pesar de que me ayudó a entender que la culpa no recaía en mí. Sin embargo, no podía sentirme completamente conectada o segura con alguien que no se tomaba el tiempo de revisar sus notas para recordar quién soy. También asistí a un psicólogo asignado como parte de un programa de dieta para identificar y eliminar desencadenantes alimentarios de migrañas. Era un tipo típico del mundo de las finanzas y, en una de nuestras citas, lo vi luchar para estacionar su enorme camioneta. Eso me hizo notar cuán dispares eran nuestros valores, pero aquí viene la parte positiva. Mis terapeutas actuales son simplemente increíbles. Espero que nunca se jubilen. Me siento tan segura y estoy avanzando en un claro camino de sanación con ellos. Así que al menos hay buenas noticias al final. Recuerdo que me dijeron que la grave condición cardíaca que me hacía sentir que mi corazón iba a 1000 por hora, incluso alcanzando entre 200 y 300 latidos por minuto, era porque estaba enamorada de mi mejor amigo. En ese entonces tenía solo 16 años y ni siquiera contaba con un diagnóstico. Había salido de una semana en el hospital, donde el cardiólogo que me atendía afirmaba que mi mamá quería matarme porque no quería que le pusieran un desfibrilador sin obtener una segunda opinión. Cuando finalmente se dieron cuenta de lo que realmente tenía, nos enteramos de que, si el desfibrilador se hubiera activado la primera vez, lo más probable es que no lo hubiera contado. Es un problema muy raro en alguien tan joven, tanto que he aparecido en varios artículos médicos. Y todo por ser una chica de 16 años enamorada de alguien a quien consideraba como un hermano. ¿Quién diría que el amor podría desencadenar algo así, verdad? Desde el principio, ella se mostró increíblemente desconsiderada. La primera vez que me senté frente a ella, levantó la mano y me interrumpió, diciendo, no, cuando intenté hablar. Pero, bueno, era una terapia de pareja y mi esposo casi me obligaba a asistir. Lo que realmente me hizo reaccionar fue cuando, en una sesión, traté de explicarle que él no respetaba mis límites y se comportaba de manera autoritaria en otros aspectos, y su respuesta fue, nadie puede obligarte a hacer nada, tú tomas tus propias decisiones. Eso me causó una gran frustración, especialmente porque ella ya sabía que había sido víctima de una agresión en el pasado y que estaba recibiendo tratamiento con MDR por traumas de la infancia. Y en ese momento, decidí que ya era suficiente, le dije. Perfecto, voy a tomar una decisión ahora mismo. Me levanté y salí de la sala.
Desde hace un tiempo dependo de mi familia para moverme, ya que tengo una discapacidad física. Ellos son los que me llevan a varios lugares, incluyendo mis citas de terapia. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en el consultorio. Mi terapeuta, aprovechándose de mi situación, comenzó a dejar que otros clientes ocuparan grandes partes de mi tiempo. Me hacía esperar afuera durante casi toda la sesión, para finalmente dejarme entrar al final, hacerme un par de comentarios triviales y, claro, cobrarme la hora completa. Al principio pensé que era solo un descuido de su parte, como ella me hacía creer. Pero, a medida que el tiempo pasaba, me di cuenta de que era algo intencionado. Decidí hablar con mi familia sobre lo que estaba sucediendo. Y cuando confronté a mi terapeuta, se volvió completamente loca, gritándome que cómo me atrevía a hablar de ella de esa manera con otras personas. Ese fue el momento en que comprendí que realmente estaban aprovechándose de mí. Así que, sin pensarlo dos veces, decidí poner fin a esa situación. A lo largo de estos años he tenido algunas experiencias bastante difíciles con terapeutas, y he aprendido que no siempre es fácil encontrar la ayuda adecuada. Después de tener a mi primer hijo, me tomé un descanso de 3 meses. Al volver a contactar a mi antigua terapeuta para comentarle unos síntomas de depresión posparto, me lanzó una respuesta que me dejó fría. Me dijo que no era su paciente y que no sabía quién era yo. Y eso que habíamos trabajado juntas durante 4 años. Así que, armándome de valor, busqué a otra terapeuta. Después de solo 2 sesiones, me soltó que necesitaba pensar bien sobre lo que quería hablar, porque lo que le contaba no era lo suficientemente importante para discutir en nuestras sesiones. Y, además, me dijo que era demasiado bonita para estar tan deprimida. No sé ustedes, pero eso me dejó pensando, ¿acaso una apariencia bonita significa que no puedo sentirme mal? Pasaron 2 años de búsqueda hasta que finalmente encontré otra terapeuta. Esta incluso me mandaba mensajes de texto fuera de nuestras sesiones para hablar de su nueva casa, que estaba construyendo cerca de donde yo vivo, y quería que la ayudara con el diseño interior, puesto que soy diseñadora de interiores. Como si eso fuera más importante que mi bienestar emocional. Entonces decidí probar con otra terapeuta. Esta me dijo que no estaba de acuerdo con que la gente se alejara de sus familias, porque su hijo estaba haciendo eso con ella por alguna razón, al tiempo que me comentó que estaba bien darle una paliza a los hijos de vez en cuando para mantenerlos en línea. Vengo de un hogar abusivo, así que eso me dejó en shock. Además, me contó que cree que su esposo come demasiado y que le pone notas adhesivas a toda la comida, y él tiene que anotarse cada vez que saca algo de la cocina. Increíble. Finalmente, por fin encontré a mi actual terapeuta y me encanta, ha sido de gran ayuda. Me ha brindado el apoyo que tanto necesitaba y me siento verdaderamente agradecida por ello. Buscando ayuda por primera vez en mi vida, me sentía bastante emocionado. Las citas se acercaban, pero ella siempre me dejaba esperando en el último momento. Solía decir cosas como llegaré 5 minutos tarde o me retrasaré media hora. Luego, había días en los que sus excusas se volvían más contundentes. Mi último cliente tiene una emergencia, necesito posponer o tengo una migraña, lo siento mucho. Eso no fue todo. Al final, parecía que cada vez que mencionaba la posibilidad de encontrar a alguien nuevo, ella me manipulaba y me hacía sentir culpable. Usaba mi vulnerabilidad como un arma en su contra. Hasta que un día, armándome de valor, decidí enviar capturas de pantalla de toda nuestra conversación a la recepcionista de la oficina. Para mi sorpresa, me ofrecieron una cita con el mejor profesional que tenían y además me reembolsaron el costo de mis visitas. Sin embargo, el dolor que ella causó es algo que nunca se irá. Ahora necesito terapia, pero me encuentro tan nervioso después de esa experiencia. Sinceramente, no quiero volver a abrir mi corazón a un desconocido. La terapeuta con la que estuve hablando tras atravesar la pérdida de mi embarazo me instaba a considerar la idea de separarme de mi esposo. Es cierto que él se mostraba distante y poco comprensivo en esos días oscuros, pero nunca expresé la intención de terminar nuestro matrimonio. Luego de varias sesiones donde este tema se convirtió en el núcleo de nuestras conversaciones, tomé la decisión de no regresar más. Hoy, al mirar hacia atrás, me siento agradecida de haber optado por lo que consideré correcto. Después de 34 años juntos, sigo felizmente unida a mi esposo y, además, soy una orgullosa madre de un hijo de 21 años. Estoy convencida de que si hubiera tomado la drástica decisión de dejar a mi pareja en medio de esa dolorosa experiencia, habría sido un camino arduo y complejo para volver a encontrar mi equilibrio emocional. A veces, lo que creemos que es lo mejor en el momento, puede acarrear consecuencias que no alcanzamos a imaginar. Era una ferviente opositora a las vacunas.
Me di cuenta de esto cuando le pregunté si podía usar un sedante suave, porque realmente estaba emocionalmente desbordada y sentía que todo se me salía de control. Ella estaba en contra de todo tipo de medicina, desde las vacunas hasta los medicamentos. Se tomó toda una sesión para contarme que nunca se vacunaba ni vacunaba a sus hijos, y que tampoco usaba medicamentos a pesar de ser asmática. La verdad es que parecía estar muy orgullosa de llamar para faltar al trabajo cada pocas semanas. Obviamente, su salud era frágil, pero se negaba a usar medicinas porque las consideraba veneno. Esto significaba que mis citas debían reprogramarse constantemente, alargándome el proceso de terapia mucho más de lo necesario. Y ya de por sí, organizar las citas era un completo infierno. No quería que mi educación se retrasara por culpa de la terapia. Hoy en día tengo un título en ciencias biomédicas. Ella era enfermera psiquiátrica y creo que traicionaba su profesión. No hace falta decir que después de eso, pedí otra terapeuta. Decidí que el divorcio era la única salida posible para encontrar una mejora en mi vida, aunque asistía a terapia individual por mi relación con la comida. Mis problemas con el alcohol y la baja autoestima, compartí con mi terapeuta que sentía que mis inquietudes estaban arruinando mi matrimonio. Le mencioné que creía que su esposo era una carga para ella y que debería considerar dejarlo. Con una sinceridad inquietante, le confesé que, tras cada comida, el vómito era mi compañía y que recurría a la bebida para ahogar la sensación de inutilidad que me invadía. Su respuesta fue señalar que la culpa recaía en mi esposo. La verdad es que mi marido tenía razones de sobra para pensar en la separación. En aquellos momentos yo era una persona embargada por el resentimiento y a menudo soltaba palabras hirientes. Pero él, a pesar de todo, sabía que estaba atravesando una etapa oscura. Entonces, ¿cómo podía siquiera considerar dejarlo? No quiero dar la impresión de que mi esposo era un ser perfecto. Pero en esa etapa de nuestra vida juntos, la realidad es que yo era la verdadera carga. Decidí cambiar de terapeuta y, a partir de ese momento, logré un avance significativo en mi proceso de sanación. La primera vez que nos reunimos, le conté cómo me enoja profundamente cuando la gente llega muy tarde sin avisar, sobre todo porque tiene que ver con traumas de mi infancia, momentos en los que me sentí olvidado. En nuestra siguiente sesión, él llegó 20 minutos tarde. Me mandó un mensaje diciendo que iba a llegar un poco tarde, 20 minutos después de la hora programada, y que estaría ahí en 10 minutos. Así que, le respondí que no se molestara, que eso definitivamente no iba a funcionar. Y su respuesta, aproximadamente 30 minutos después, fue: lamento que te sientas así. ¿Se imaginan lo frustrante que resulta?